Bueno, chicos, módulo 2 del nivel 3. Vamos con la clase esta, clase 22 de YouTube, y vamos a por ello. Hoy vamos a hablar de PD Arrays and Delivery Structure, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de los PD Arrays, que son Price Delivery Arrays, son niveles institucionales claros de compra y venta, y cómo entender la estructura cíclica del IPDA, ¿vale? Para operar con precisión según la fase de mercado en la que nos encontremos. Ayer hablamos también de fases del mercado en la que se podría encontrar el precio según el algoritmo, ¿vale? Pues vamos a hablar de eso, ¿vale? ¿Qué son los PD arrays? Son zonas técnicas premium, que son resistencia, y discount, que son soportes, dentro de del Daily Range, ¿vale? Es decir, al final es dentro del rango institucional, ¿vale? Entonces, donde el precio tiende a oscilar de forma sistemática, ¿vale? Dentro del rango diario. Sí, ¿vale? Se derivan al analizar los rangos. Puede haber, según el algoritmo IDA, también estos PDA-arrays los podemos coger y los podemos derivar en rangos de 20, 40 y 60 días, ¿vale? También los podemos llevar ahí. Lo vamos a ver dentro del dial, es decir, del rango diario, no, de la temporalidad diaria, es decir, vamos a ver el rango en el que se mueve esa temporalidad diaria, ¿vale? Incluyen niveles como PDH y PDL, que son Previous, Day, High o Low, ¿vale? Son los máximos diarios y los mínimos diarios del día anterior, y los altos y bajos semanales, ¿vale? Y sobre todo, aquí lo que manda son los rangos institucionales, de cómo vamos a mover, cómo se va a mover dentro de ese rango institucional, ¿vale? Nos podríamos poner, por ejemplo, en una hora. Aquí nos podríamos poner dentro de un rango de una hora, y aquí lo que estaríamos viendo es que este... Ay, espérate, voy a ponerme esta, vale. Aquí. Este sería un máximo, este sería un mínimo, y aquí estaríamos dentro de una zona premium, ¿vale? Que podría ser el PDA, el SPDA, ¿vale? ¿Vale? El Price Delivery Arrays. Es decir, tenemos aquí este punto, que es donde posiblemente, según lo que estamos viendo en la estructura, sea un punto estructural donde el precio dé la vuelta, ¿vale? ¿Entendido? ¿Vale? Porque estamos dentro de una zona de descuento, no, de premium, ¿vale? Donde el precio se ha dado la vuelta y va a buscar una zona donde pueda dar esa vuelta, ¿vale? Aquí, ¿qué también buscamos? Pues buscamos mínimos diarios, ¿vale? Y máximos diarios para neutralizar. Aquí, ¿qué se ha hecho? Pues ha llevado el máximo en Asia de Nueva York, ¿vale? Aquí tenemos esta zona de profit, ¿vale? Take profit podría ser. Esta zona sería take profit, ¿vale? Ahí. Ahí. TP, una zona de TP, y lo único que tendríamos que buscar en Asia, pues al final, esa manipulación, como aquí la hace, ¿vale? Esa manipulación hacia un punto estructural. Si lo vemos en una hora, lo estamos viendo perfecto. Ese order block, aquí lo único que tendríamos que bajar es de temporalidad y ver ese cambio de estructura para buscar cómo toma ese bajo. Mira cómo lo toma ese bajo y tiene una reacción arriba, ¿vale? ¿Claro? Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál sería el siguiente punto? El siguiente PDH. Pues podría, el PDA este, pues, pues cogeríamos este máximo y este mínimo, y veríamos que el precio está, pues, teniendo una reacción. ¿Dónde podríamos buscar? Esta zona. ¿Que me la rompe? Entonces ya buscaríamos un cambio estructural, buscando un cambio, una reversión. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que aquí nos hizo la zona de acumulación, ¿vale? La manipulación arriba y ese movimiento abajo, o esa zona de acumulación, esa manipulación y esa distribución abajo. Tenemos distribuido ya la zona por debajo de un bajo y por debajo de varios bajos, ¿vale? Si nosotros cogemos
tenemos varios bajos donde el precio distribuye, pues podríamos dar como concluida esa zona, ese trato, y a lo mejor el precio ya busca una reversión y dar una vuelta hacia arriba, ¿vale? De hecho, ahora mismo tenemos ahí una zona de acumulación, ¿vale? Aquí la teníamos, mira cómo ha manipulado en la zona de New York y cómo está tirando arriba, ¿vale? Ok, vamos ahí. Entonces, como puntos clave, nosotros siempre tenemos que coger esos previews, este PD, este PDL, ¿vale? Este sería el previous daily low, ¿vale? Y este high. Esos son puntos a coger. ¿Que viene hacia abajo? Pues mira, este sería mi zona de profit. De hecho, en la estructura abajo, entonces este es un punto claro de profit. ¿Vale? Tenemos ahí. Entonces nosotros buscaremos llegar a una zona, ¿vale? Que nos dé el cambio de estructura para confirmar y bajar hasta abajo de esa zona. ¿Listo? ¿Entendido? Vale. Bueno, vamos con lo siguiente. ¿Cómo identificarlos? ¿Vale? Pues tenemos que buscar también, vamos a diario y buscamos los 30 o 30, 40 y 60 días, ¿vale? Tenemos que buscar 30, 40, 60 días y, a ver, espérate. Mm, Podríamos buscar, bueno, vamos a ver. Esto por aquí serían alguno más. A ver, vamos a buscar aquí, a ver, la regla, a ver dónde está la regla. Vale, desde aquí. Aquí estamos 20. Hasta aquí. Lo podríamos marcar. A ver dónde está esto. Aquí. Podríamos marcar esta línea en los 20 días. ¿Vale? Ahora en los 40 serían otros 20 desde aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 23, 20. Ahí. Otros 20 y otros 20. A ver. 20. Aquí. Vale. Tenemos el mínimo, este, ¿vale? Y ahora lo que tendremos que buscar en esas zonas, pues será el mínimo y el máximo, ¿vale? Como vemos que vamos en estructura alcista, lo estamos viendo que cada vez, mira, aquí este es el máximo, el mínimo de esos 60 días, ¿vale? Lo cogeremos como punto estructural y vemos que, y aquí este es el máximo de los 60 días. Luego dentro del rango tendremos siempre un máximo y un mínimo, ¿vale? Ah, Esto nos va a ayudar al final a marcar, pues, prácticamente rangos de entrada y salida de dinero institucional a largo plazo, ¿vale? Esto nos va a ayudar más que nada, pues, a ver la dirección. Aquí tenemos una dirección y aquí lo que podríamos ver es tirar un Fibonacci y nos marca ya un rango. Este Fibonacci nos lo tiramos aquí y vemos que podemos llegar a la zona del 0,50, a la zona del 0,78. Son puntos claros donde el precio puede tener sentido que vaya. Pues sí, a lo mejor si vemos que esta zona es, nos ha creado ya este alto, ya subiendo por encima de aquí, ¿vale? En este segundo punto de esos 20 días nos cogió, nos dio este alto, bajó y luego subió, ya nos creó mm, bien fuerte ese alto, posiblemente a lo mejor ya ha tenido una toma de beneficios en esa zona y podamos llegar a la zona de 70%, a la zona de 88%, de ese rango para luego a lo mejor coger con fuerza y seguir subiendo. Ya que si nosotros nos venimos
a esta zona del rango completo en toda esa zona, mirar dónde nos cuadra. Nos cuadra en el principio de aquí el 0,50. Entonces podría ser una zona de liquidez donde el precio podría ir a neutralizar todo esto, toda esta liquidez que ha creado a la subida. ¿Vale? Si Estoy nosotros... entendiendo, perdona que te interrumpa un momento, Juan, estoy entendiendo entonces que cada franja de tiempo Ujú. te da un dato diferente y en su conjunto te da otro. Sí, sí. Vale, vale. Yo aquí a lo mejor en los 20 días, pues a lo mejor veo que aquí me ha tenido la acumulación, aquí me ha manipulado abajo, ese bajo, y me ha subido y me está distribuyendo y ahora me está dando la reversión, ¿vale? Dentro, Vale. aquí lo vemos. Mira, 20 días, viene aquí, acumula, me manipula esta zona con esta mecha que queda aquí abajo y distribuye por encima del máximo. Tiene una reversión y aquí volvemos otra vez a hacer el mismo ciclo, ¿vale? Ujú. ¿Vale? Entendido. Siempre va haciendo el mismo ciclo. Así, aquí sí que es verdad que a lo mejor empezábamos en un ciclo diferente y ya empezaba esa distribución hacia arriba, ¿vale? Pero prácticamente ese ciclo te lo va a repetir siempre. Dentro de ese rango de 20 días te va a dar un ciclo. Un ciclo de acumulación, manipulación, distribución, ¿vale? Entendido. Lo tenemos, Vale. acumulamos, manipulamos abajo y tiramos arriba distribuyendo. Y nos da esa reversión. El precio empieza a dar la reversión. ¿Vale? Y siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. En ese rango de 20 30, 20, 60 días, 40. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Pues el precio se mueve en fases cerradas en cada PDA array. ¿Vale? Siguiendo una lógica IDA. Acumulación, ¿vale? Creándonos altos y bajos iguales, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí, en esa segunda fase, nos creó estos altos iguales aquí en esta zona, para en la siguiente manipulación que hizo aquí abajo, tomó liquidez y se llevó esos altos, primero y segundo. Mm. Ahí nos crea eso y se nos va arriba. A ver, voy a quitar esto. Entonces, eso, tenemos que tener un rango estructurado con altos y bajos iguales, viendo la liquidez, dónde se encuentra y hacia dónde puede tirar esa zona, ¿vale? Esos saltos, esa liquidez. Al final este concepto lo único que viene a darnos o a darnos, a enseñarnos es a, ¿cómo lo diría yo? A darnos un poquito más de claridad en ese rango diario, en esa dirección diaria, ¿sabes? Porque a lo mejor en nuestra operativa a minutos no nos va a decir nada, pero sí que nos va a coger y nos va a dar mucha información para buscar a lo mejor una dirección diaria, ¿vale? Eso es. Ahí está. Entonces, yo teniendo en cuenta que esto está subiendo y vengo aquí, ¿vale? Veo que ya se ha agotado el precio, ha llegado a esta punta y el precio está haciendo un retroceso, ¿vale? ¿Dónde me ha llegado? Todavía no me ha llegado ni a la zona de equilibrio del 50%. Entonces posiblemente el precio vaya ahí en esos Hacer 20, vale. en esos 20 días, ¿vale? Entonces, eso, Ajá. ¿vale? Luego tenemos una manipulación después de esa acumulación, ¿vale? Por ejemplo, mira aquí tenemos una acumulación, una manipulación, ¿vale? Una ruptura, un Judas Swing, ¿vale? Donde nos saca toda la zona de bajos iguales, como puede ser aquí, mira estos bajos iguales que nos crea aquí en esta zona, ¿vale? Dando a entender de que el precio puede subir arriba, lo liquida, llega a esa zona, viene al punto real donde estaba buscando y ahí empieza a distribuir arriba, ¿vale? Caza la liquidez y luego entrega real, que es la expansión, es esto. Esta es la entrega real. ¿Vale? Moviendo hacia el PD array opuesto. Es decir, aquí teníamos un PD aquí que era el de descuento y luego llega Del, y se nos va hacia el opuesto para liquidar esa zona. del bajo del rango al alto del rango. Sí, sí, Mm. ahí Vale, está. vale. Luego tenemos, después de la entrega real, tenemos una redistribución o una reversión, que es una toma de beneficios
con una preparación de nueva fase, ¿vale? Eso nos va a ¿Cómo que coger, tener? eso nos va a coger, nos va a decir que en ese punto, las instituciones van a empezar a vender, por ejemplo, cuando nosotros vemos así un alto donde están llegando, ¿vale? A ver, yo qué sé, donde el precio se empieza a dar la vuelta, ¿vale? Mirar aquí, en esta zona. Mira aquí, en este punto, cómo el precio empieza a acumular, crear altos iguales, ¿vale? Y mirar cómo manipula, creando el ¿Eh? inicio, el inicio, ¿vale? Este es el inicio de un nuevo rango, ¿vale? De un, de un nuevo ciclo, te lo coge, te acumula, te manipula aquí en este punto pequeñín y te distribuye hacia abajo, ¿vale? Y luego, ¿qué nos hace? Nos vuelve a acumular, ¿vale? Y empieza a darse esa reversión arriba. ¿Listo? Mm. Sí que es verdad que, mira, luego va de ciclo en ciclo pequeñín. No nos toma, sí que es verdad que nos toma aquí, pero no nos hace a lo mejor la acumulación que nosotros queremos. Podría ser esto, a lo mejor este un periodo de acumulación donde nos manipula y el precio ya empieza a cambiar la estructura, ¿vale? Para crear un nuevo ciclo. Pero no te hace una gran sacada de liquidez como No. para poder detectar que hay un cambio de Bueno, el de cambio de estructura tendencia. lo tenemos aquí. El cambio de tendencia lo tenemos claro, porque nos rompe aquí. Sí, bueno, claro. Entonces, este punto lo tenemos ya claro. Sí, son la suma de Sí, lo que hace el setup, vaya. sí, sí. Vale, eso. ¿Qué periodo de tiempo? ¿2 meses, 3 meses? ¿Cómo? El periodo de tiempo que has dicho que sigamos, 1 mes, dos Es meses. 20, 40 y 60 días. Sí que es verdad que yo antes también lo marcaba cada 3 meses. Yo marcaba 3 meses, 3 meses y 3 meses. Yo me marcaba sobre todo los trimestres. Primero de enero, desde enero hasta enero, febrero, marzo. Luego abril, mayo, junio. Y yo me marcaba los trimestres, porque los trimestres también te dicen mucho. Te dan mucha Has información. dicho antes 30, 40, 60. Sí, pero mirarlo sobre todo así, mirarlo mucho también cada 3 meses. Buscar esos PD en esos 3 meses. PDA. Mirad, si los miráis esos PDA en 3 meses, os va a dar mucha información también, ¿vale? Vale. Entonces, este ciclo ocurre en marcos semanal, diario y por sesión, ¿vale? Estos ciclos que al final esto es un ciclo de rango, ¿vale? Esto es un ciclo estructural de un rango y nos lo puede dar tanto en mensual, en semanal, como en diario, como incluso en el de 4 horas, ¿vale? Al final es un ciclo de liquidez que nosotros vamos a llevar, ¿vale? Y es lo que nos tenemos que marcar, nuestro rango con nuestra reversión y nuestro punto arriba, ¿vale? Lo podemos mirar también cuando bajamos hacia abajo, lo podemos mirar por sesión y ver cómo funcionan las sesiones. Por ejemplo, sabemos que la sesión de Asia nos da un periodo de acumulación, mayormente casi todas las sesiones. Luego nos coge, nos da un Judas Swing donde nos coge y nos manipula, ¿vale? Y luego Mm, nos da un movimiento real, una entrega real, al final con esa expansión hacia un punto, ¿vale? Y luego ya nos empieza a dar esa reversión. ¿Listo? mm. Nosotros tenemos que tener eso. Entonces, eso. Luego, ¿qué más? Pues, poquita cosa más. Nosotros lo que tenemos que hacer, esto nos sirve al final para eso, ¿vale? Nos sirve para marcar al final puntos donde el precio puede tener una reacción, donde puede dar la vuelta, ¿vale? De hecho, por encima de esos máximos y por debajo de esos mínimos, la liquidez externa es lo que nos va a dar, pues al final un movimiento de red. Mira, por ejemplo, aquí cuando me tomo este alto, yo sé que aquí tuve 3 días hacia abajo y esos 3 días me podían haber dado un movimiento fuerte, real, un movimiento bien, donde podría haber tenido 3 días de profit. Claro, porque esto se ve así, pero es que estamos en diario y a lo mejor este movimiento tan chiquitín son 300 pips. ¿Vale? Y nos puede dar un movimiento bastante bueno, sabiendo que hemos tenido la toma de liquidez de este alto, ¿vale?
que puede ser un alto mensual y ahí puede tener una reversión. De hecho, la tuvo, ¿vale? Hacia aquí abajo. Tuvo una vuelta, ¿vale? Aunque luego Vale, era, pero de primeras tuvo eso. ¿Listo? listo. Vale. Bueno, Muy pues bien. chicos, nada. Que Gracias. se pone esto más chungo, ¿eh? Como Gracias. Madre mía, son tantos conceptos que yo ya no sé cuál coger. no sé. Bueno, pero estos no son conceptos de que tienes que ver diariamente, estos son conceptos para añadir a tu Visuales. para añadirlos a tu setup. Tú los pones en tu setup y tú ya desde ahí mueves, tú ves tu Claro. estrategia. Tu estrategia es una estrategia clara. Tu estrategia tiene que ser, yo me voy, por ejemplo, a diario, veo la dirección, veo que me ha hecho pues la manipulación, busco el bias. Entre Eso es. y una hora busco bias. Y luego me voy a 15 minutos o a 5 y busco un order block. Ya está. Busco un order block y ya en ese order block busco una reversión. Busco que se dé una vuelta. Busco una reacción. ¿Vale? Ya está. No tengo que buscar nada más. No tengo que. Mi estrategia no va de, bueno, ahora este concepto, ahora este concepto. No. Esos son conceptos que te ayudan a tener más visión de la posible dirección que puede tener ¿Vale? Vale. Perfecto. Vale, Eso. Eso es lo importante. No Sobre tenemos. la 21 y la 19 a mí también. Pues eso. ¿Vale? vale, Juan. Pues, chicos. Todo ayuda, todo ayuda. Por lo menos a saber la dirección, a dónde nos movemos. Hombre, claro. Es muy importante, es muy Ah, importante. Es igual que hoy, por ejemplo, Yo eh, la dirección la veo súper clarísima. Por la mañana es que lo primero que veo, tal cual, lo tengo súper claro. hoy era difícil ver la dirección, hoy era muy Sí, difícil, porque mira cómo ha estado el mercado, ha sí, estado porque el muy retroceso ya va, acumulado, va siendo muy grande. claro, ha sido muy acumulado. De hecho, yo he cogido ese order block ahí de 5 este de aquí abajo, ¿vale? No, no se te ve, comparte, Ahí, espera. porfa. Sí, sí, sí. yo aún lo tengo vigente. Sí, yo he cogido este order block que teníamos aquí en 5 minutos del bajo de Nueva York de ayer, que nos creó aquí, y lo he cogido y he buscado esta expansión. Me iba a ir por encima de estos máximos, pero cuando ha llegado aquí y no lo he visto tal, aquí he cerrado la operación. Claro, He cerrado la operación y he muy dicho, bien hecho. ya está. Porque ya había metido en Londres una por aquí, porque había visto este movimiento expansivo. Y cambio ya de estructura casi claro aquí. Entonces yo buscaba una compra por aquí, buscaba una compra para Claro, continuar y llevarse todos esos claro, saltos, claro. ¿vale? Entonces yo buscaba esa Pero compra, yo pensaba que iba a jugar ahí me al metí, bajo de Nueva York de... ujú, aquí he metido un stop y luego he metido otro stop por aquí abajo. Por aquí abajo me ha metido otro stop. Y ahí digo, ya es esta o ya. Y como son estos pequeñitos, que es 0,30, 0,40. Pues no le tengo miedo. Ya, Claro, Le puedo meter tres. Le puedo meter tres sin problema. Que se me va a ir un 1,20 por ahí. Y entonces aquí ya le he cogido pues, un 1,2, un 1, por ahí. Un 1,2 he cogido. Bueno, un 1 casi 3. Un 1 casi 3 porque han sido $100 o por ahí con lo que lo he cerrado. Ciento y algo. Al final hoy se ha quedado positivo $11. Digo, bueno, pues ya está. Eso suma. Eso va sumando. Al final es eso. Ya está. pues muy bien. Pues Entonces, nada. bueno, Bueno, chicos, Juan, pues pues nos venga, vemos mañana. de acuerdo. Bueno, venga, Gracias. 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 Vale, Hasta adiós, luego. Un adiós. Adiós. abrazo, chao, chao. Hasta luego.